Los bufos a personajes antiguos están confirmadísimos. Klee y Venti, que son los dos primeros personajes que salieron en Genshin Impact. Klee fue el primer Power Creep a Diluc y Venti fue el primer personaje promocional en la salida del juego. Tienen buffs confirmados, aparte de la nueva consonancia del Aquelarre, parecida a la consonancia lunar, que va a bufar a todos los personajes antiguos de Genshin Impact relacionados con el Aquelarre, y esto nos da pie a dos cosas. Uno, a que quizá Durin sea uno de los personajes más importantes y más relevantes en Genshin Impact después de mucho tiempo, a pesar de ¡ay, lo nerfearon, miñi miñi! Y dos, quién sabe si en el futuro planean hacer buffs a personajes antiguos basados en sus facciones, como los caballeros de Favonius con barca, como incluso un buff a los arcontes antiguos que ya no funcionan, o alguna clase de buff a los Fatui. Dejar un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para unirse a disfrutar el vídeo y el canal. Preparaos que se viene fuerte el vídeo de hoy y hay cosas ya confirmadas de lo que viene con Durin, porque casualmente la beta se está liqueando antes de que salga la 6.1 y ya hay mucha información de la beta, como el futuro, la futura conflagración Estigia y el futuro teatro y abismos de la 6.2, cosa que cuando no sale la beta no debería conocerse y ya se conoce y se saben los bufos, los personajes que te deja entrar al teatro, los enemigos con las mecánicas cerradas para imaginarse qué personajes vendrán y un montón de cosas más. Así como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Gracias por dejar vuestros puntos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione en este vídeo más todavía. Gracias por estar ahí. Recordad que tenéis 2 bendis al día, 2 migajas gratis para ahorrar para Columbina y para Durin. Solo por apoyar el canal free to play, de todas las formas que podáis, cuantos más mejor. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar un día más ahí, que aprovechen si estáis comiendo. ¡Y vamos! Con los bufos antiguos a personajes. Pues bien, Hoyoverse ha lanzado esta imagen promocional en sus redes de forma oficial y básicamente de la parte de arriba hasta la parte de abajo de la imagen, en muy resumidas palabras, lo que tenemos es Razor, Fischl, Sakarosa, Mona, Venti, Klee, Albedo, no sé si me falta alguno más, y la gente dirá, los personajes de la Aquelarre están relacionados con las brujas y todo lo demás. ¿Venti está relacionado con las brujas? No lo sé, no me importa, pero es el primer personaje que oficialmente va a recibir buffs. No son muy fuertes, pero nos podemos hacer una idea de lo que podría venir a futuro. E igual están testeando en personajes que saben que por mucho que los buffen no van a vender, para ver qué son los buffos que sí van a añadir a personajes que sí funcionan a día de hoy, como Mona en el equipo de Skirk, para no romperla demasiado, o 4 estrellas como Fischl o Sakarosa, que también están ya muy establecidas y son fuertes, durante 5 años se han mantenido, y a lo mejor si las buffan igual rompen algo, porque Sakarosa sabéis que a día de hoy es best in slot del equipo de Flins, y yo no sé si le van a meter a lo mejor un talento que cure un poquito como lo hace Yansan, y a lo mejor se termina quedando como best in slot del equipo de Flins, y a lo mejor el último personaje también puede activar consonancia de la Aquelarre. No lo sé, señores. ¿Cómo lanzan todo esto? Con la nueva consonancia de la Aquelarre, el Hexenizel este que han visto por redes, que dirán, ¿Hexenizel qué significa? Aquelarre, lo de las brujas básicamente. Rinedotir, Alice, todo lo que sabemos en el futuro, Nicole, la maestra de Mona y un largo etcétera. ¿Cómo va a iniciar esto? Pues con un menú exactamente igual que el de la consonancia lunar. Todavía imagino que esto no están tirando la bomba, sino que saldrá el día que se filtre la 6.1. Perdón, el día que salga oficialmente la 6.1, es decir, de aquí a 3 días que veáis este vídeo, y que oficialmente la 6.2 salga, y veremos diferentes pasivas tanto con el propio Durin como todo lo que se pueda activar en el futuro con todo esto. ¿Cuáles son los 2 buffs oficiales que tenemos ya filtrados de la beta y que esto se va a ir, digamos, haciendo bola de nieve hasta el resto de personajes de la Aquelarre? Como mínimo los que Hoyoverse ha lanzado en esta imagen oficial, pues son Venti y Klee. Señor de la pantalla, ¿qué han bufado a Venti y a Klee? Pues bien, la verdad es que son malísimos los buffs, pero ya empezamos con los buffs. Es decir, todo esto que se estuvo comentando durante mucho tiempo de, bueno, en otros juegos testean cosas y luego lo incluyen en Genshin, igual que la escarcha estafosa y la pluma Raroll que estuvo primero en Star Rail, o lo mismo. Ya han testeado cómo implementar de la forma correcta y sobre todo sacando números y datos para maximizar las ventas. Ya sabéis que es todo lo que quieren, vender. Y están empezando a testear ya estos buffs. Primera consonancia, aunque yo no sé qué
qué clase de equipos va a haber con estos personajes y During, pero lo veremos. Venti y Klee. Venti y Klee, si hay dos personajes de la Aquelarre en el equipo, es decir, estos dos con otro más, seguramente During sea el best in slot de todos ellos, sea el papá de todos los personajes de la Aquelarre, se mejoran sus gameplays. Venti, después de tirar la ulti, sus ataques normales van a golpear a Nemo. ¿Qué significa? Primero, que la C1, la famosísima C1 de Venti, es meme en la comunidad, primero porque nadie sabe qué hace, y segundo porque los que saben qué hacen lo utilizamos de broma para decir que está rotísima, y en realidad lo que hace es tirar tu ataque normal, se divide en 3 y golpeas 3 ataques, digamos 3 flechas al mismo tiempo, y los cargados igual, pero las flechas adicionales hacen un porcentaje minimísimo de daño. Pero si ahora te imbuyes con Venti, básicamente lo vas a poder jugar de DPS. ¿Esto lo vuelve roto? Desde luego que no, tranquilos. Pero habrá gente que juegue 20 DPS super mega ultra bien construido, con During, con Faruzan y quizá con algún otro personaje como Bennett, que bufe todo esto. Y habrá gente, pues, oh, qué bien, un Venti aquí haciendo mucho daño y tal, y creadores que saquemos la C1 por meme y toda la historia. Y va a ser curioso, no va a estar roto, pero va a golpear ese triple ataque normal y triple cargado de la C1 imbuido de Anemo. Igual vemos un poco de memes. ¿Qué es lo que hace Klee o supuestamente cómo se bufa? Pues hasta ahora lo que sabemos es que la beta dice: cada 3 ataques normales lanza automáticamente un cargado. Sabéis que su cargado, si tienes la flor activada, no tiene coste de aguante, y al meter ataques normales tienes una posibilidad pequeña de que spawnee una pequeña flor que aparece de color naranja brillante, y esa flor hace que tu siguiente cargado no tenga aguante, no coste aguante. Y aparte, el cargado de Klee y los normales se considera daño muy pesado, tiene un escalado decente, y aparte Klee tiene una C2 que elimina la defensa de los enemigos un 30% afectados por su habilidad elemental. De esto se beneficia a todo el equipo y es una C2 muy potente. Klee a día de hoy, Klee soporte con cazador de dragones y algún set que ayude al equipo con esa C2 se sigue usando, no como personaje core de equipos canon en general, sino como personaje para showcase, para hacer videitos con números grandes, y realmente, dentro de lo que cabe, tiene una utilidad. Igualmente no está ni en lo más vendido ni en lo más utilizado, pero tiene ese sentido. Ahora, de esta forma, ¿será una especie de carry decente piro? No. No va a superar a Jutao, no va a superar a Mawika, no va a superar a Arlequino, pero es que desde luego no va a superar ni a Gaming ni a Diluc en descendentes. Entonces, es una forma curiosa de jugar a Klee, y posiblemente, pues si tenemos un During que bufe, a lo mejor baje la resistencia a Piro y yo qué sé, pues igual tenemos un equipo divertido de Klee, During, Bennett, porque sí, porque Bennett es aquí un dios, y Furina a lo mejor haciendo vaporizados inversos fuera del campo, Columbina haciendo vaporizados inversos fuera del campo, bufando la maestría del equipo o algo así. Igual tenemos un equipo curioso, donde, yo que sé, Furina veáis golpes de 300.000 bien construida fuera del campo, vaporizando todos los golpes, ¿no? ¿Quién sabe? Estos son los buffos que se conocen ahora. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. ¿Qué falta por bufar? Pues lo que os acabo de decir, que me da más curiosidad, es: no sé cómo bufar a Albedo para que vuelva a entrar en el Geo, o igual Albedo hacen que funcione junto a Sandrón en el futuro. No sé cómo van a bufar a Fischl, Sakarosa y Mona, que a día de hoy sí son potentes y sí se recomienda muchísimo. Fischl sobre todo en algunos equipos de electrogrados lunares, pero sobre todo en equipos de sobrecarga con Chevreuse. Sakarosa con Flins, e igual siempre estuvo muy estable por tema de cómo funcionan sus bufos y demás. Y Mona, que Mona tiene una oportunidad como cuarto slot de Skirk de llevar nobleza, cazador de dragones, y jugar a Skirk Nuker tirando la ulti nukeada, y como bufen un poco más lo que hace Mona,
yo no sé si se pueden pasar literalmente. Entonces, este es el primer punto. Ya son oficiales los buffs a personajes antiguos. Y cuando salga a la 6.2 haré un vídeo hablando de ello en cuanto se sepa todos los secretos de la consonancia. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Número 1, dato random que no tiene que ver con el vídeo, pero os lo digo aquí para que sepáis que el vídeo siempre es interesante entero, hay que verlo entero porque siempre os perdéis cosas. Se dice que en la 6.2 tampoco viene mapa. No sé por qué. No viene mapa en la 6.2. Bueno, sí sé por qué. Porque sale el modo UGC basura y básicamente quieren que la gente 6.1 y 6.2 esté un poquito con Genshin, pero esté aburrida para decir, ay, voy a probar el asqueroso modo UGC. No lo probéis, no lo recomiendo, de verdad. Nunca he hecho cosas tan extremas, pero me encantaría sabotear y que no funcione nunca jamás el UGC, porque acabo de ver, pensé que me hatearían por los vídeos del UGC diciendo la verdad y todo lo demás, mi verdad, digamos, mi opinión. Y sin embargo, no he recibido ni un ápice de hate por lo del modo UGC, he recibido un montón de apoyo y para colmo he visto la repercusión, los vídeos y la opinión de la gente de habla hispana y de habla inglesa sobre el modo UGC y estamos todos de acuerdo en que es una absoluta basura. Y que hay gente que pues no es capaz por contratos o lo que sea, y no es una crítica hacia ellos, es solo describir la realidad, de decir lo que piensan abiertamente y en pleno siglo XXI, en el año en el que estamos, en el presente, que alguien no diga lo que piensa solo por un contratito es preocupante que siga siendo natural y que sigan ocurriendo cosas como esas. Pero se nota que ahí, en este caso, disculpa si acaso es un problema, pero se nota que Putupau quiere decir que le parece una absoluta basura el modo y sin embargo solo intenta decir, pues mirar, tiene cosas buenas y malas e intentar explicar las malas detrás de las buenas para que Hoyoverse no le diga ¡estás rompiendo el contrato! Y no es una crítica, ni mucho menos vuelvo a repetir a Putupau, pero se nota que hasta las personas que no tienen la capacidad de decir esto es una intentan como pueden decir que es una. Entonces, no viene mapa a la 6.2 y para terminar el vídeo hay mucha gente especulando que están preparando este tema de los bufos de forma repartida y compartimentada y que aparte de la Aquelarre, el siguiente bufo a un grupo de personajes será los Caballeros de Favonius, que sabéis que están Mika, Eula, Jean, Noel y obviamente todo lo relacionado con Barca, y supuestamente el viajero Anemo es un Caballero de Favonius. O sea, viajero o viajera, ahí lo suelto para que sepáis que igual el viajero hace un poco más de cosas, no tengáis expectativas. Y posteriormente a otros grupos de personajes como los Halcontes y los Fatui principalmente, pero algunos otros también que se pudieran beneficiar y pertenecen a grupitos. ¡Poquito más, señores! Esto es el bufo a personajes antiguos que... sorpresa, es oficial y la cuenta de Genshin lo ha compartido y veremos noticias pronto de ello porque puede ser que muchas personas que ya se pasan todo el contenido estén ilusionadas con poder jugar a su Venti de alguna otra forma o algún otro personaje que digan, pues a mí se me interesa Lisa, por ejemplo, que a mí me encanta que haga su gameplay, no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor que haga un poquito más me sirve porque la tengo subida, construida y gasté talentos, material, recursos, mora y niveles. Así que señores, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.